Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en este domingo 17 de octubre del 2021. Continuamos estudiando la unidad titulada Sin duda, 6 cosas de las que podemos estar seguros, basado en la carta de Primera de Juan. Ahí les muestro la imagen donde están todo nuestro caminar en esta unidad. Ya realizamos la introducción, conozcamos Primera de Juan. Domingo pasado realizamos la sesión número 1, Seguros del Perdón, y hoy ya nos toca nuestra segunda sesión, titulada Seguros de la Relación. Pregunta número 1. ¿A quién conoces que siempre irradia confianza? La única manera establecida por la Biblia para que los seres humanos podamos obtener la salvación es por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Existen muchos sistemas de creencias que intentan distintas formas para que podamos estar en una buena relación con Dios. Lo que observamos es que todos ellos se basan en los esfuerzos humanos, incluso en los sacrificios que deben hacerse para lograrlo. Desde ese punto de vista, nadie podrá jamás hacer lo suficiente para obtener la salvación. Nadie podrá jamás estar lo suficientemente seguro de haber podido hacer lo correcto y lo suficiente para lograr esa meta. Siempre pensarás que aún podrías hacer algo más, otra cosa. Por esta razón, se les hace necesario repetirlos y cada vez son mayores las exigencias. La salvación solo es posible gracias a lo que Jesucristo hizo a nuestro favor, estableciendo de esa manera el puente que necesitamos para llegar a Dios. Por eso debemos acercarnos a Jesucristo con la fe que nos asegura que podemos ser salvados y transformados por su poder. La evidencia de esta nueva relación con Dios se ve en la forma, en el estilo de vida que llevamos después de recibir a Cristo en nuestro corazón. Entonces tendremos una vida con sentido y vocación por la presencia del Señor. La idea central de esta lección, mi relación con Dios, se refleja en cómo vivo. El contexto de nuestra lectura bíblica del día de hoy: los miembros de la iglesia de Juan habían recibido influencias de quienes enseñaban que se podía tener una íntima relación con Dios sin cumplir sus mandamientos, sin andar como Jesús anduvo y odiando a los hermanos. El fallo estaba en quienes así pensaban y vivían, en la imposibilidad de comprobar su condición de creyentes fieles. La invitación de este día estará centrada en la necesidad de vivir realmente lo que se anuncia y que eso sea evidente a todos. Te invito a tener un momento de oración pidiéndole al Señor que nos ayude a comprender la importancia de nuestra relación con Él. Agradezcámosle porque nos valora y porque desea tener una relación con nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te rogamos en este día que tú nos ayudes a entender que tú eres un Dios cercano, eres un Dios que quieres tener una relación con nosotros, una relación de amor, una relación de amistad, una relación cercana. Señor, que podamos entender que nuestra vida debe reflejar esa relación, debe reflejar esa comunión. Gracias, Señor, porque tú no nos miras desde lejos, porque tú nos valoras, porque tú nos das valor, porque tú nos diste un día valor a través de tu sacrificio ahí en la cruz y porque tú quieres tener esa relación con nosotros. Gracias, Señor, porque eres cercano, porque eres amigo, porque eres nuestro Dios que está con nosotros cada día. Bendícenos en el estudio de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe en el desarrollo de esta lección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Te invito a leer 1 de Juan capítulo 2, del verso 3 al 6. En esto sabemos que nosotros lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos.
El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La exhortación que examinaremos se encuentra dirigida a los creyentes que de seguro venían recibiendo influencias de otros pretendidos creyentes que eran maestros que predicaban, pero no practicaban lo que enseñaban. Lo que nosotros muchas veces decimos, el cura gatica, predica y no practica. El verso 3. Saber que de verdad se conoce a Dios es tener en la mente y en el corazón la certeza de estar en comunión con Él. Pero la mejor evidencia es la que se puede observar en la manera de vivir. Una cosa es vivir de acuerdo con los propios principios y gustos personales y otra muy distinta, la de guiarse por los mandamientos de Dios. Siempre es más fácil decir que hacer lo que se aplica a practicar los caminos señalados por Jesucristo. No podemos perder de vista que Él es el único camino que nos lleva al Padre. Lo que debe primar en el creyente que desea vivir en íntima comunión con Dios es la obediencia, pues sus mandamientos no son impositivos, sino que deben ser aceptados voluntariamente. De ahí el uso de la conjunción en griego kai, que se traduce como sí. Esta sirve para expresar algo que es posible o no de realizar. Cumplir los mandamientos de Dios es una prueba de que vivimos haciendo la voluntad de Él. Verso 4. Ahora nos muestra al tipo de personas que simulan estar obedeciendo los mandamientos del Señor, pero que en realidad no lo están haciendo. De la misma manera, en estos casos no hay evidencias de que andan por los caminos del Señor. Los que viven con este doble estándar, simplemente Juan los identifica como mentirosos. En la vida de los mentirosos, la verdad se encuentra ausente, y quien los dirige es Satanás, pues él es padre de mentiras, como nos dice Juan en el Evangelio, capítulo 8, verso 44. Este tipo de personas son un estorbo dentro de las comunidades cristianas, pues exigen de otros lo que ellos no hacen y enseñan lo que no practican. Verso 5. Ahora pasa a un aspecto positivo, refiriéndose a los que sí guardan las palabras de Jesús, es decir, sus mandamientos. Estos no necesitan decir que lo conocen, porque viven de acuerdo con los designios divinos. Los hechos de sus vidas son los que se encargan de hablar por ellos, los revelan. Se trata de creyentes maduros, que es el sentido que tiene la expresión perfeccionado, que manifiestan en todo el amor a Dios, como una respuesta absoluta al amor que Dios siempre les ha tenido. Ser obediente a la voluntad de Dios se expresa en la manera de actuar, de acuerdo con lo que Él manda u ordena. Solo así se sabe efectivamente cuando alguien es un creyente genuino. Verso 6. La concordancia entre lo que se dice ser y lo que se hace se enfatiza como un recordatorio a lo que se ha expresado. El que se atreva a proclamar alguna verdad del Señor debe estar dispuesto a vivirla Él primero. La manera de andar, como hizo Jesús, es imitando su conducta, que por cierto fue sin pecado alguno. La meta es alta, una estatura inalcanzable, pero que todo cristiano verdadero debe esmerarse por imitar permanentemente. No es una opción, es un mandato. Debemos andar como Él anduvo. Pregunta número 2. ¿Qué te parece desafiante en seguir los pasos de Jesús? Recuerde tomar nota de estas preguntas, responderlas en un cuaderno y, como ya les dije el domingo pasado, me dará mucha alegría que ustedes puedan compartirme sus respuestas o también alguna consulta que quisieran realizar. La idea de conocer a Dios no se refiere a un concepto intelectual, sino a relacionarse de manera práctica con Él. Guardar sus mandamientos no significa que hay que sabérselos de memoria, sino que tenemos que aplicarlos a la vida diaria.
Enfrentar situaciones que requieren un proceder virtuoso, como devolver un dinero que se nos ha dado de más en un vuelto, o no falsear datos para obtener beneficios, como por ejemplo para obtener la casa propia, son maneras en las cuales reflejamos que andamos como Él anduvo y que guardamos los mandamientos del Señor. 3 puntos para recordar. Primero, existe la posibilidad de que alguien viva de manera falsa, presumiendo de que es cristiano. Son personas que hablan bonito, pero no viven lo que enseñan, predican, pero no practican. Desean hacer creer a los demás que son muy cristianos, pero no guardan los mandamientos. Ellos son catalogados de 2 maneras. Mentirosos. La mentira es un pecado grave. Aparece en la lista de pecados por los que las personas no heredarán el reino de los cielos. Y también como carentes de verdad. Cuando alguien carece de la verdad, no es que sea mentiroso, sino que simplemente nunca ha conocido la verdad. Segundo, lo opuesto al anterior es el que dice y hace. Hay concordancia absoluta entre lo que expresa que es y la forma como vive tales verdades. Eso es vivir de tal manera que la relación con Dios produzca placer y no signifique una carga o molestia, pues en tal caso sería también una falsedad. Esto puede ser resumido con el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aquí cabe agregar que la verdadera prueba de amor hacia alguien a quien se ama, en este caso hacia Dios, ha de ser agradarlo. En su naturaleza no hay cabida para actos malos, de manera que los mandamientos de Dios siempre son buenos y beneficiosos para nosotros los seres humanos. Tercero, el punto de comparación para nuestra conducta tiene que ser Jesucristo. Lo que se produce es un proceso de santificación que nos lleva a tratar de andar como Él anduvo. No debemos de ignorar que jamás podremos lograr llegar a ser igual a Jesucristo, pero sin embargo, sí nos debemos animar a imitarlo. Frente a cualquier situación y antes de tomar una decisión, debemos analizar con cuidado y sin apasionamiento preguntarnos, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Tal vez la respuesta no sea la que hubiéramos querido hacer, pero de seguro va a ser lo adecuado de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos caminar con obediencia a los mandamientos de Dios. En los siguientes versículos vemos que también debemos caminar en la luz para no quedarnos ciegos. ¿Qué dice la Biblia? Leemos en 1 de Juan capítulo 2, versos 7 al 11. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenían desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Otra vez les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora el apóstol expresamente se va a dirigir a los creyentes, pues los trata de hermanos. Estos conocían los mandamientos del Señor. En ese sentido no les está diciendo nada nuevo para ellos. Primeramente había sido anunciado y vivido por Jesús, luego predicado por los apóstoles, hasta que ellos lo recibieron. Por eso es antiguo. Luego identifica el mandamiento de manera que se le fije en la mente y en el corazón. Simplemente se trata de la palabra que habían oído, la que ellos conocían. Verso 8. El mandamiento nuevo que escribe se refiere, naturalmente, al del amor. Lo nuevo de este mandamiento especial es la manera presentada y vivida por Jesús. Siempre el Señor va a ser mostrado como sinónimo de luz verdadera, como nos dice allí en Juan capítulo 1, verso 9. Por tanto, donde no está Jesucristo se vive en tinieblas, en oscuridad. Al llegar Jesús, la luz se va abriendo paso en medio de las tinieblas y éstas se van disipando y la luz se va instalando.
Juan reconoce que este mandamiento del amor es la verdad de Jesucristo, que también alcanza a los verdaderos creyentes y que es verdadero en Él y en nosotros. Con la adhesión de más y más creyentes, la luz verdadera, que es la de Cristo, se va proyectando. Por eso ya alumbra. Verso 9. Inmediatamente deja abierta la consideración de que algunos pudieran jactarse de estar en la luz. Esto es, en intimidad con Jesucristo, y solo tratarse de un engañador. Pero al mismo tiempo, quien es capaz de hacer tal afirmación necesita dar evidencias, mostrar sus credenciales o pruebas. Las credenciales deben ser tangibles, que sean evidentes a todos. Amar a los que con él conviven, es decir, a los hermanos. La presentación es en términos extremos y negativos. El que aborrece a su hermano e insiste en que vive en la luz se encuentra aún en tinieblas. Tener una mala actitud de desdén hacia los otros creyentes le pone en evidencia de una conducta que está reñida con los mandamientos. Verso 10. Por el contrario a lo anterior, el que ama fehacientemente a los hermanos es porque anda en la luz, es porque tiene a Jesucristo en su vida. Tenemos claro que no siempre es fácil amar y expresarlo a quienes son difíciles, aún dentro de la iglesia, pero es un mandato. Quien actúa amorosamente va quitando los estorbos del camino de los demás. En él no hay tropiezo. El amor se encarga de limpiar el camino para que el evangelio se haga creíble a todos. Verso 11. Si el amor es como encender una luz en medio de la oscuridad, aborrecer al hermano es como apagar esa luz y dar paso a la oscuridad. Lo malo es que no solo se apaga para los demás, sino que la persona misma queda en estado de ceguera y al no poder ver no sabe por dónde ir. Cuando en la vida de una persona se aloja el odio, le falta el sentido de la realidad. Cree que va en la dirección correcta hasta cuando choca con cualquier cosa. Todo es un obstáculo. Pregunta número 3. ¿Cómo describirías la ceguera espiritual? Los mandamientos no son nuevos, están vigentes desde la antigüedad. Dios se ha encargado de darlos para beneficio de toda la humanidad. Resulta muy difícil aceptar que alguien los desconozca completamente. Este texto podemos considerar que se refiere al mandamiento del amor que ha permanecido siempre. Los primeros cristianos lo conocían perfectamente por medio de los apóstoles. 3 puntos para recordar. Primero, hoy tenemos esos testimonios en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, los cuales es necesario revisar y recordar constantemente por medio de su lectura. Pero, ¿pudiera existir un mandamiento nuevo? Claro, lo nuevo está dado por lo que se nos ofrece por medio de Jesucristo. Antes de la venida de Jesucristo, el estado de la humanidad era de tinieblas, lo que implica que necesitaba con urgencia una luz que la sacara de esa condición. Dios proveyó la venida de su Hijo Jesucristo para que se convirtiera en la luz para la humanidad. Segundo, este amor expresado por Dios se convierte en un nuevo mandamiento, que es necesario obedecer. Recibir a Cristo es recibir este nuevo mandamiento. Esto permitirá que la vida cristiana se desarrolle hasta lograr una plena comunión con Dios. Por eso dice que ahora, después de la venida de Cristo, las tinieblas van pasando. Son algo del pasado para dar paso a la luz verdadera que ya alumbra. Lamentablemente, la luz verdadera, Jesucristo, pasa inadvertida para muchas personas en el mundo. Tercero, ¿cómo podemos saber que estamos caminando con la luz de Cristo? Una de las mayores pruebas de la comunión con Dios es estar en comunión con los otros creyentes. Por extensión podemos recordar cómo Juan nos indica que no se puede decir que se ama a Dios a quien no se ha visto y odiar al hermano a quien sí se ve. Quien dice y hace eso es un mentiroso, nos dice el mismo apóstol en su carta en el capítulo 4, verso 20.
La presencia de Cristo en el corazón nos alertará para tratar de evitar que cometamos algún tipo de pecado en contra de nuestros hermanos en la fe, a la vez que provocará el deseo de mantener la comunión con ellos. Jesús dijo: les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también deben amarse los unos a los otros. En esto todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Así, hermanos y hermanas, no nos queda otra alternativa para demostrar que efectivamente estamos viviendo en la voluntad de Dios. Los siguientes versículos muestran que debemos andar en la voluntad de Dios, no en los caminos del mundo. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan 2, del 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como no se puede ser santo y al mismo tiempo practicar el pecado, tampoco es posible amar simultáneamente a Dios y al mundo. El mundo corresponde al dominio de Satanás, de manera que es antagónico con las cosas de Dios. Quien no acepta competidores, él es único y exige exclusividad. Verso 15. Amar al mundo implica la adquisición del gusto por todo lo malo. El pecado, que siempre se presenta atractivo como bueno y agradable. Lo que es pecaminoso es absolutamente contrario a los deseos de Dios para la humanidad. Es absolutamente contrario a los deseos de Dios para tu vida. En consecuencia, la amonestación es a no amar al mundo. Esto es, a eliminar el gusto que éste despierta en los seres humanos. Por eso agrega que tampoco las cosas que están en el mundo. Cuando alguien se encuentra aferrado a la mundanalidad, pone una muralla entre él y Dios. Pues nuestro Dios es santo y no puede estar donde vive la maldad. Hay que recordar que como creyentes estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra mirada se debe fijar en las cosas de arriba, en las de Dios y no en las de la tierra. Verso 16. No hay duda de que como seres humanos tenemos una tendencia innata al mal, nuestra naturaleza pecaminosa que siempre está luchando por prevalecer. El mundo, dominado por Satanás, saca provecho a tal inclinación, seduciendo de muchas maneras. Este versículo destaca tres cosas. 1. Los deseos de la carne. Carne en este contexto se refiere al cuerpo, no al cuerpo en sí, sino a los malos deseos que satisfacen los apetitos del cuerpo. Algunos comentarios asumen que se trata de lo sexual, y aunque pudiéramos incluirlo, no es todo lo que se hace agradable al cuerpo. Es posible agregar drogas, alcohol, vicios, que obviamente separan a las personas que los practican de Dios. 2. Los deseos de los ojos. No todo lo que se mira es malo, pero sí los malos deseos de los ojos. El mirar también debe ser selectivo, pues la oferta es inmensamente variada y hasta atractiva. Va desde la pornografía hasta mirar de manera imaginativa, viendo más de lo que se ve. Quien mira así no lo hace con los ojos de Dios, sino de su propia carnalidad. 3. La vanagloria de la vida. El llamado de atención es a mirar cómo vivimos en el mundo. Muchos viven con arrogancia, aparentando, por ejemplo, tener más de lo que tienen. Tengamos cuidado de no vivir con este pecado a cuestas, que obviamente no glorifica a Dios. Todas estas cosas, dice el texto, no tienen su origen en Dios, sino en el mundo. No son buenas, sino malas. Verso 17. Hay una razón muy poderosa para no amar al mundo ni lo que ofrece. El mundo, junto con sus deseos, va a pasar, se va a terminar.
Todo lo que podamos experimentar en esta vida es pasajero. En contraste con eso, los que se comportan de acuerdo con los preceptos de Dios, siguiendo sus mandamientos, han de vivir eternamente. Los seres humanos fuimos creados para la eternidad y esta se da solamente con la intimidad con Jesucristo, haciendo su voluntad. Pregunta 4. ¿Cuáles son las cosas del mundo que nos sentimos tentados a amar? ¿Cuáles son tus luchas? El Señor Jesús habló de la necesidad de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, para indicar cuál debe ser nuestra prioridad en la vida. Jesús dijo, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Juan 6:21. Solo existen dos alternativas. O se anda en los caminos de Dios o en los caminos del mundo. Ellos son excluyentes, uno u otro, pero nunca ambos a la vez. Debemos aclarar lo que significa mundo, que en este caso vendría a ser todo lo externo al hombre, que, si se abraza, le haría dejar de interesarse en las cosas celestiales. En realidad son las cosas malas y corruptas que existen y que atraen, pero que nos alejan de Dios. Solo Él debe ocupar el primer lugar en tu vida, en la vida de todo ser humano. ¿Cuáles son las cosas del mundo que se convierten en obstáculos para tener comunión con Dios? Hay tres elementos que están en el mundo y son muy atractivos, pero que finalmente son fuentes de contaminación. Primero, los deseos de la carne. Todo aquello que resulta atractivo por medio de los sentidos y les da satisfacción o se disfruta. Naturalmente, aquellos que tienen una vida vacía de las cosas de Dios, la van a querer llenar con otras cosas, como aquellas que le causen placer. Segundo, los deseos de los ojos. Salomón nos dice en Eclesiastés 1:8 parte B, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Pero el problema no se encuentra en mirar, sino en qué se mira. Las cosas que el mundo ofrece no son agradables a Dios y están hechas para excitar los sentidos. También cuando los ojos nos llevan a desear los bienes a otros. Tercero, la vanagloria de la vida. Cuando la vanidad, el orgullo, la fama, etc., se posesionan de la vida, hacen que uno se sienta importante y sin la necesidad de Dios. Esto es lo que Juan llama la vanagloria de la vida. Una vida así se encuentra en peligro con respecto a su relación con Dios. Dice un teólogo llamado John Stott, el verdadero amor por Dios no se expresa con palabras sentimentales o experiencias místicas, sino con obediencia moral. Pregunta número 5. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a evitar los caminos del mundo? Nuestra idea central en este día ha sido: mi relación con Dios se refleja en cómo vivo. Ponlo en práctica. Mi relación con Dios se refleja en mi manera de vivir. Elige una de las siguientes acciones que realizarás esta semana. Ora a Dios. Ten un tiempo de oración para reconocer si estás en los caminos de Dios o en los del mundo, pues a veces la diferencia es muy sutil, puesto que el diablo se encarga de mostrar los pecados que cometemos como si fueran inofensivos. Hazte consciente. Durante esta semana trata de hacerte consciente de los mandamientos que no estás obedeciendo y de los pecados que no puedes o no quieres dejar. Permite que Dios te los muestre por medio de su Espíritu Santo. Ponte en la luz. Decide ponerte en el camino de la luz. Sin duda, no podrás hacerlo solo. Pero recuerda que el sacrificio de Jesucristo fue para ayudarte. Y Él es la luz verdadera y al mismo tiempo el único camino que te lleva seguro al Padre. Y por último, vive con integridad. No sigas sufriendo
por aquellos pecados que acaricias. Deja que Dios actúe y vive con integridad y no a medias. Dios está contigo. Para ponerlo en práctica puedes elegir uno de estos 4 o puedes proponerte hacer uno cada día para que fortalezcas tu relación con Dios, reflejando tu manera de vivir que agrade al Padre. Para concluir nuestra lección del día de hoy, el año pasado ciertamente nos dio muchas sorpresas, cosas que podrían hacernos dudar, pero nuestra relación con Jesucristo nos da confianza y seguridad para superar cualquier cosa que busque socavar nuestra fe. Texto para memorizar en el día de hoy: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Primera de Juan 2:10. Te invito a orar para dar gracias una vez más al Señor porque Él ha establecido una relación con nosotros. En el momento que lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos ha hecho hijos de Dios. Y tenemos con Él una relación de hijo a padre. Pero también pidámosle ayuda a nuestros hermanos, a con quienes convivimos y compartimos, para honrar al Señor siempre, y animémonos unos a otros para vivir en obediencia al Señor. Te invito a orar. Padre, una vez más oramos dándote gracias porque tú nos has hecho tus hijos y con esto has establecido una relación con nosotros. Una relación de amor, una relación de ser familia. Gracias, Señor, por eso. Pero también te pedimos ayuda para que nos animes a hacer ayuda de edificación para nuestros hermanos y hermanas en este caminar contigo, para que vivamos en esta relación obedientes a ti siempre. Ayúdanos, Señor, para, como decía tu palabra, reflejemos que estamos en la luz porque amamos a nuestros hermanos. Que reflejemos que tenemos la verdad en nosotros porque amamos a nuestros hermanos, porque andamos como tú anduviste, Señor. Ayúdanos a obedecer tus mandatos, a tener esta relación contigo que refleje nuestra comunión. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en nosotros y sabemos que nos ayudará a crecer en comunión contigo y en comunión con nuestros hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ya al finalizar te invito a que puedas preparar la lección de la próxima semana leyendo en Primera de Juan capítulo 2 versos del 18 al 29 y así estaremos desarrollando nuestra tercera sesión titulada Seguros de la Verdad. Y no terminaremos esta escuela dominical sin alabar al Señor y darle gracias a Él porque Él nos ha dado libertad. Que Dios te bendiga. Recuerda responder las preguntas, hacer la tarea, poner en práctica esta lección y si quieres compartir tu impresión de la lección, tus respuestas conmigo, será grato poder recibir ese mensaje. Que Dios te bendiga y cantemos al Señor.